Buenas noches. Hoy vamos desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría a discutir un tema de mucha actualidad en Colombia. Sí, sé que también es un tema interesante, va a ser muy interesante también para la discusión en otros países de América Latina, y es el tema relacionado con la eutanasia eh, y los conceptos alrededor de lo de la muerte digna, la muerte médicamente asistida, como también algunos llaman. Esto va muy de la mano de que actualmente en Colombia ya el Ministerio de la Protección Social reglamentó lo que es lo que ellos llaman muerte digna, que básicamente es la reglamentación de lo que es la eutanasia en Colombia. Y esto ha sido un tema pues, de mucha discusión y controversia en nuestro país, principalmente es un tema que a nosotros los psiquiatras como tal eh, vamos a ser muy protagonistas en estas discusiones, por lo que, como vamos a ver a continuación, el papel del psiquiatra y de los psicólogos clínicos es importantísimo para eh, la conformación de los comités que finalmente van a tomar la decisión de aceptar o no la solicitud de eutanasia por parte de un paciente. Yo quisiera inicialmente, vamos a hacer una presentación donde quiero que discutamos algunos conceptos muy específicos y puntuales en relación con la nueva reglamentación que hay en Colombia, la 1216 de parte del Ministerio, y finalmente vamos a tener una discusión con un psiquiatra invitado y con un abogado para discutir todos estos temas que están relacionados con dudas en relación con la autonomía de los pacientes, la capacidad de consentir y también esos vacíos jurídicos, el componente jurídico de esta nueva, de este nuevo concepto de sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la definición de eutanasia. Hay muchas definiciones, hay muchos conceptos. Yo me voy a basar en una publicación muy interesante que salió hace algunos años en el New England Journal de Medicina, en donde el concepto de eutanasia se considera como la muerte, como resultado de la medicación que se administra por un médico con la intención explícita de acelerar la muerte a petición explícita del paciente. Si vemos, aquí hay unos elementos muy importantes, y es que uno, hay medicamentos que van a generar, finalmente producir la muerte en forma precipitada, acelerando ese proceso. Dos, y hay un médico que es el encargado de este proceso, pero siempre y a una petición muy explícita por parte del paciente. Estos son conceptos bien importantes que diferencian para lo que algunos también es lo que se llama el suicidio médicamente asistido, en donde básicamente el paciente se autoadministra estos medicamentos prescritos por un médico que se sabe que finalmente van a acelerar la muerte en el paciente, pero es el mismo paciente que se autoadministra. Para algunos esto es una diferencia básicamente pues, en la técnica más que una diferencia conceptual importante, pero en estados, como en Estados Unidos, en algunos estados, es este el procedimiento que está claramente definido y permitido, ¿sí? Mientras que el otro básicamente es el médico el que está administrando siempre la medicación. Aquí hay un concepto que es muy importante que de pronto que de discutir, y es el de muerte médicamente asistida, en donde si vemos aquí ya hay una parte, el médico le está ayudando, el concepto es muy claro, dice que la muerte médicamente asistida es el médico el que está ayudando al paciente a morir, muy basado en el principio, en dos principios éticos. Uno, que siempre hay un reconocimiento de la autonomía por parte del médico, de esa autonomía del paciente a tomar esta decisión de morir, y estar de una u otra manera ahí el concepto el principio de beneficencia, que es esa solidaridad del médico que busca el beneficio del paciente que está ante una situación de sufrimiento prolongada y ante un proceso de una enfermedad terminal, ¿sí? Para algunos este es el concepto más válido
y que, en el cual se debería hablar para no entrar en las distintas formas de definición de eutanasia, si es pasiva, si es activa, etcétera, etcétera. Porque estamos hoy discutiendo en Colombia sobre esto. Eso tiene que ver que uno, ya desde el 97, una sentencia de la Corte Constitucional en donde básicamente el magistrado Carlos Gaviria en su momento, ¿sí? Abrió el camino para hablar de lo que es la muerte digna y de lo que es la eutanasia, ¿sí? Y en vista de una acción de tutela interpuesta por una paciente en una enfermedad terminal el año anterior, el 2014, la Corte Constitucional ya vuelve y toma muchos de estos conceptos, ¿sí? que el magistrado Gaviria había establecido en su sentencia y llama la atención de que se está vulnerando de una u otra manera la autonomía de los pacientes que deciden, ¿sí?, acelerar su proceso de muerte, y por eso obliga al Ministerio de la Protección Social a que reglamente lo que es el proceso de muerte digna. Esto lo hace el Ministerio en esta resolución 1216 de este año, en donde, y aquí es donde empezamos posiblemente a encontrar ciertos conceptos todavía no muy precisos, porque el Ministerio en su resolución habla específicamente del derecho a morir con dignidad, como si se tratara de sinónimos en relación con lo que es la eutanasia o la muerte médicamente asistida. Aquí ya encontramos posiblemente fallas conceptuales en esta resolución, pero donde básicamente se habla de que el objeto principal de esta resolución es el dar la directriz para que se formen estos comités científicos interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad, ¿sí? Habla del concepto de enfermedad en fase terminal, lo de cuidados paliativos, etcétera, que lo vamos a discutir enseguida, ¿sí? Empieza a hablar de lo que es el paciente con enfermedad en fase terminal, en donde dice que está definido como un paciente que es portador de una patología grave, ¿sí?, diagnosticada por un experto en esa patología, que sea de carácter progresivo e irreversible, con un pronóstico fatal. Y aquí hay un término también que puede no ser muy preciso, y es habla de un plazo que sea relativamente breve, ¿sí?, y que el paciente no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, ¿sí? Esto sería como todo lo que hablaría de que el paciente debe estar sufriendo de una enfermedad que cumpla con esas características. Todo con el fin de garantizar el derecho fundamental a morir con dignidad, ¿sí? Entonces, miramos que aquí básicamente y lo que busca es que se conserve y se respete el principio de autonomía por parte de los pacientes, y insiste en esta resolución hablar de morir con dignidad, posiblemente evitando, diría uno, cuando lee como esta resolución, hablar específicamente de la muerte asistida o la eutanasia como tal, ¿sí? Busca que, y aquí uno de las disposiciones importantes es que lo que se está tratando para garantizar este derecho es dar celeridad, oportunidad e imparcialidad, ¿sí?, en esa decisión que toma el paciente en forma autónoma. Entonces, los principios que uno va a mirar están, los principios bioéticos que están en el fondo de esta resolución, haciéndole caso a la sentencia de la Corte, son principalmente de autonomía y justicia, ¿sí? Y que se insiste mucho en este concepto de autonomía por parte de la resolución del Ministerio. Habla también y clarifica que los pacientes tienen el derecho a los cuidados paliativos, que está muy relacionado con, uno, en el derecho a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Dos, no solamente los pacientes, sino de sus familias, para un manejo más integral de todo lo que tiene que ver con el dolor, pero también una parte muy importante, y aquí donde para los psiquiatras esto es bastante importante, es no solamente se trata de dolor y sufrimiento físico, sino emocional, social y espiritual, ¿sí?
Entonces, de una u otra manera aquí se dice que hay una condición básica y es que los pacientes sepan y conozcan y además tengan el acceso a los cuidados paliativos y que no como una alternativa importante en el manejo de esta fase terminal de su enfermedad, que también incluye entonces de que los pacientes puedan desistir en forma voluntaria y anticipada de estos tratamientos médicos que consiguen innecesarios, ¿sí? Y que no cumplan con ese principio de proporcionalidad terapéutica, o sea que de una u otra manera están protegiendo a los pacientes contra ese encarnizamiento terapéutico que desafortunadamente parece ser cada vez más común. Aquí hay un tema importantísimo para nosotros los psiquiatras y es en relación de cómo está reglamentado esta resolución en donde exige la conformación de un comité que va a ser designado por la respectiva IPS, un comité que además va a estar integrado por 3 personas que son un médico con la especialidad de la patología que padece la persona, diferente al médico tratante, ¿sí? Aquí también hay, uno podría decir, cierta falta de claridad en el concepto de médico especialista en la patología. Para algunos se podría hacer más específico, como de qué se trata específicamente de este concepto, de lo de la especialidad en la patología, si se habla también de sus especialidades o si de una u otra manera posiblemente hay una combinación de enfermedades que estén manejadas por distintos especialistas. Pero habla de la importancia de tener un experto ¿sí? En esa especialidad de la cual está generando el mayor sufrimiento en el paciente. Que además haya un abogado, y esto posiblemente también esté muy relacionado con lo que vamos a ver, que para algunos hay todavía una incertidumbre jurídica en relación con esta resolución, ¿sí? Si se trata o no de que los médicos y los miembros de los comités estén de una u otra manera pudiendo incurrir en algún tipo de delito según la legislación, el Código Penal nuestro, ¿sí? En Colombia, pero también exige la presencia de un abogado o un psicólogo clínico. Esto donde el objetivo principal de este comité va a ser, uno, evaluar de que existe esa autonomía, de que hay esa petición explícita por parte del paciente de adelantar su proceso de muerte, de que además se busque de una u otra manera tratar de establecer si existen conflictos de intereses por alguna de las partes, ¿sí? Que puedan afectar de una forma la decisión que se va a tomar. Entonces, si miramos, aquí ya los psiquiatras entramos a ser parte muy importante de esta nueva, de todo lo que está relacionado con lo que en esta resolución se llama muerte digna, que es más vinculado con lo que es la eutanasia o la muerte médicamente asistida, ¿sí? Y es importante entonces que empecemos a abrir espacios de discusión para definir con más claridad este concepto de enfermedad terminal, si solamente se refiere a estas enfermedades que están generando dolor físico, qué pasaría, por ejemplo, en el caso de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, que ya no hay respuesta a los tratamientos médicos. Recientemente vimos el caso de una paciente en Bélgica que le acaban de autorizar la eutanasia en un cuadro depresivo refractario a todo tipo de tratamiento. O sea, ya se empiezan a abrir discusiones donde no se trata solamente, y aquí la parte como es importante, no se trata solamente de patologías asociadas a dolor físico, sino a otro tipo de malestares y sufrimientos posiblemente mucho más difíciles de medir que sucede, como sucede con algunas otras enfermedades, ¿sí? Es como insistía, hay un médico tratante, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico que haga parte de este comité que se debe conformar para cada caso en particular y que además va a discutir, ¿sí? Toda la situación y dar el concepto favorable o no favorable, ¿sí? De aceptar o no la solicitud por parte del paciente para que se dé la muerte asistida, ¿sí? Bueno, yo quisiera como que de una u otra manera reconocer que en Colombia estamos está siendo vanguardista en América Latina en estas discusiones, en un tema que genera gran controversia no solamente a nivel
nacional, sino a nivel mundial, ¿sí? Que desafortunadamente todavía persisten algunos vacíos jurídicos, que ahora en el conversatorio vamos a tener al doctor Peña que nos ayude a hablar y a discutir que está, si hay o no ese vacío jurídico, si los médicos que estén involucrados en estas situaciones están ante un riesgo de ser judicializados por un delito, ¿sí? Que todavía no hay una claridad en relación con este vacío jurídico como tal, pero que de una u otra manera es rescatable y es bastante rescatable el interés de de la Corte de una u otra manera de conservar y de respetar la autonomía y la decisión libre de las personas en relación con una muerte médicamente asistida que está de una u otra manera relacionada también con lo que es una muerte digna. Muchas gracias, damos espacio para la discusión. Bueno, gracias. Pues gracias por esta charla tan buena, tan amena, tan ilustrativa y concisa de los puntos más importantes que tocan este tópico tan álgido en este momento. Tendría un par de preguntas para hacerte. No vi bien el tema de la estadística holandesa, pero si la extrapoláramos a Colombia, ¿cómo serían esas cifras? Porque ahí es la cantidad de eutanasias y de suicidios asistidos que ellos hicieron del 2005, algo así. Sí. ¿Y tú te acuerdas de las cifras? Si el número no es excesivamente alto, pero uno diría para la población que tiene, lo que es interesante, me parece a mí que es un tema interesante de discusión, es que las cifras han sido relativamente estables, ¿sí? O sea, yo diría que más que un número total, de acuerdo a las situaciones que tengan y demás, es llamativo que durante tanto tiempo y años que tengan, que esté reglamentado y sea legal, si la eutanasia y la muerte médicamente asistida en estos países, hay una tendencia a la estabilidad de estos datos, ¿sí? De estas cifras, ¿sí? Y de estas solicitudes de muerte, ¿sí? Eso es un tema como importante, ¿sí? Que de pronto nos quitaría un poquito el miedo de que haya como una especie de epidemia, ¿sí? De eutanasias en Colombia. Yo, y obviamente no tenemos datos sobre el tema, yo pienso que no sería tal la situación inicialmente, posiblemente aparezcan un poco más y sean más visibles al público, como sucedió en el primer caso, que fue en todos los periódicos, Noticia Nacional, todavía sigue siendo un tema de grande discusión. Yo creo que pasarán ya otros casos y empezará a ser una rutina que dejará de ser especialmente llamativo, ¿cierto? Y pienso que finalmente yo no tendría tanto temor a que se presente como esta epidemia. A mí, de una otra manera, me parece que falta en nuestro medio es ser un poco terminología, ser un poco más preciso como con la reglamentación como tal, para tener las cosas más claras por parte de nosotros los médicos, que finalmente no solamente los psiquiatras, sino los médicos paliativos, los anestesiólogos, los grupos de manejo de dolor, sí, son los que van a estar más involucrados en todos los procedimientos. Bien, sí, porque habría que ver, por ejemplo, de los pacientes con cáncer, ¿cuántos pacientes, hablando solamente de cáncer, que es como la patología más importante, sí, cuántos de ellos pasan a ser pacientes terminales, es decir, es un cáncer incurable, y cuántos de ellos irían a solicitar la eutanasia, que sería como uno de los casos clásicos? Yo creo que eso se puede prever, vale la pena de pronto. Ahí vimos hay un dato muy interesante, yo creo que ahí sería interesante de pronto con los especialistas en cuidados paliativos y demás trabajar sobre estas cifras, y es, si vemos, lo de la sedación profunda tiende a ser más común en estos pacientes con cáncer, ¿sí? Que termina siendo un proceso muy asociado posiblemente a los cuidados paliativos, que finalmente termina muy acompañado con los cuidados paliativos, que yo diría que sin saber
es como una práctica que tiene que ser más común acá. O sea, no está reglamentado, pero uno diría que es común que finalmente se mantengan una sedación en casos de esos dolores no refractarios en pacientes con cáncer, ¿sí? Pero también estaría el tema de esas otras patologías, ¿sí? Claro. Esas otras patologías que yo creo que se nos viene una discusión muy grande en una patología que es nuestra directamente. Ahora en Bélgica recientemente aprobaron la primera eutanasia en una paciente con depresión refractaria, ¿sí? O sea, una mujer joven que era totalmente refractaria a cualquier tratamiento, tanto con antidepresivos, terapia hidroconvulsiva y todo lo que se tiene disponible, ¿sí? Y finalmente le aceptaron la eutanasia. Ese es un tema interesante, ¿sí? Y de discusión, porque de estos pacientes estos pacientes nuestros que tienen estos casos, y todos los hemos visto, afortunadamente son mucho más escasos, pero los casos de pacientes con depresiones refractarias, con múltiples intentos de suicidio, que se ha hecho todos los medicamentos disponibles, todos los tratamientos disponibles de mayor avance, como la terapia electroconvulsiva, pues con anestesia y relajación, e inclusive la estimulación cerebral profunda, y pacientes que finalmente no responden a nada, ¿cierto? Sí. Esto no es una enfermedad terminal, no es una enfermedad con un dolor, digamos, físico, como puede suceder en pacientes con cáncer o otro tipo de patologías físicas como tal, pero todos sabemos el impacto y el impacto emocional, familiar que implica un paciente con una depresión refractaria durante años y buscando tratamientos. Sí. Este es un caso de discusión cuando también sabemos que una de las condiciones grandes para evaluar a una persona que si se considera que es autónoma y tiene su capacidad de consentir es descartar un trastorno psiquiátrico grande. Claro. Pero aquí es esa enfermedad la que también es responsable de ese sufrimiento. O sea, yo creo que aquí es una discusión muy interesante que también nos tenemos que dar los psiquiatras del país y opinar sobre qué pasaría en esos casos puntuales, donde además el comité estaría integrado por el psiquiatra, pero también por un psiquiatra experto en el manejo de esos trastornos anímicos. Eso es también se abre un debate como interesante con ese aspecto y ¿sí? Sí, porque uno de los puntos controversiales, como tú lo decías, es el párrafo que dice que en un lapso de tiempo relativamente breve, ¿no? Porque lo dejan bastante ambiguo. Desde luego tenía que ser así, porque no pueden poner un tiempo limitado. Pero, ¿quién define qué es relativamente breve? Ahí es muy claro, y esa es y ahí está, o sea, si se define por el lado de lo que el paciente está sufriendo, ¿sí? Y si el paciente es el que define esa gravedad, si es el médico, ¿cierto? Si es el médico o la institución de salud, o sea, aquí empiezan, y lo que decís, son de todas formas estas situaciones no muy claras que llevan a que y tengamos que discutir y tratar de recomendar que se den ante el ministerio, que se den unas instrucciones más precisas en relación con esta situación, ¿sabes? ¿Sí? Esa es la que mencionas, es muy importante. ¿Qué sería ese término? ¿Sí? Relativamente breve, que la muerte se hace aquí aceptable. No causar la muerte, porque en este caso que dices de Holanda, de la depresión refractaria, pues es muy interesante, porque la depresión refractaria no va a causar necesariamente la muerte del paciente, pero sí causa un sufrimiento insoportable en la persona. Sí, claro, y nosotros sabemos, o sea, los psiquiatras, posiblemente, quizás las enfermedades y la enfermedad depresiva y el trastorno, la fase depresiva en la enfermedad bipolar son las dos situaciones de mayor riesgo de suicidio, pues, porque están muy vinculados con ese nivel de sufrimiento tan alto que generan estas enfermedades. ¿Sabes? Y también sabemos lo que es una paciente que ha tenido ya varios intentos, varios tratamientos, ha insistido durante años, un paciente con múltiples hospitalizaciones, buscando mejorías y no hay respuesta, ¿sabes? Que desafortunadamente se presenta a veces. ¿Sí? Esto me lleva también
algunos simplifican, recuerdan una discusión en las universidades, pero ¿por qué se complican y no solamente, y no de una vez se suicidan, ¿cierto? Y entonces esto no sería tan complicado. La verdad es que, y ahí sí me parece muy interesante, ¿sí? Lo que la Corte nos menciona es que finalmente lo importante ahí termina siendo es la defensa del derecho a la muerte digna, ¿sí? Sí, claro. Y el suicidio no cumpliría con eso, o sea, es llevar a los pacientes y también da la opción de que no tengan que recurrir, no tengan que ir hasta una medida tan extrema y tan dolorosa y de tanto sufrimiento como es el suicidio por el dolor que generan nuestras patologías. Claro, claro. Relacionado con eso está el tema de, por ejemplo, estaría el tema para nosotros también del Alzheimer, ¿no? Una persona que diagnostica el Alzheimer podría apelar si no soporto este deterioro de mi vida, mi calidad de vida, no quiero morir ya. Y ahí empieza como esa línea. ¿Cuándo está la capacidad de consentir? O dejamos que avance hasta que ya no tenga capacidad de decisión. Sí. Y aquí diríamos que gana, pues importante como la educación, tanto en las escuelas de medicina como en la población general, yo pienso que van a ganar mucha importancia las voluntades anticipadas. O sea, que las personas previamente, antes de la pérdida de esta capacidad de consentir, de esta capacidad de tomar decisiones en forma autónoma, ¿sí? Decidan previamente, ¿sí? Y puedan manifestar cuál es su voluntad en caso de que una situación como tal llegue. ¿Cuál es lo que siempre va a ser? ¿Dónde? ¿En qué momento? O sea, ¿cuándo es el deterioro que ya dice aquí sí vale y aquí no vale? ¿Sí? ¿Y cuándo es que se puede presentar esto? Es bien interesante. En las enfermedades neurológicas y en las enfermedades psiquiátricas, yo creo que es donde se va a presentar a futuro, ¿sí? El principal debate, ¿sí? Sí. De lo de la muerte médicamente asistida. Sí. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, mi querido doctor López. Con la duda sobre la parte de si esta nueva resolución del ministerio nos pone a los médicos no en esa incertidumbre jurídica debido a que si esta muerte médicamente asistida o esta eutanasia, ¿sí? Finalmente podría ser de una u otra manera considerada, tipificada como, ¿sí? Un homicidio por piedad, como está en el código, o un delito como tal, claro. Que es una gran parte de la discusión pues, que se tiene actualmente. El tema, bueno, buenas noches primero, doctor. Ofrecerle excusas por llegar tarde, pero es que Bogotá está curiosamente con unos problemas de tráfico increíbles, pero bueno. Yo venía de otra ciudad y llegué mucho mejor. Cumplen mal los aviones. No, y es que usted viene del aeropuerto hacia acá. Yo estoy tratando de salir de una de las zonas más congestionadas de Bogotá, que es el centro hacia el norte, y esto es una cosa que colapsa de mil maneras. Bueno, el marco legal que tiene esta resolución, que es un acto administrativo de una categoría no muy grande, pero que sí tiene un efecto erga omnes, es decir, un efecto para todos. Nace en una acción de tutela que viene hace más o menos unos 9 años. Y que fue resuelta, hace unos 13 años, y que fue resuelta en su momento por el magistrado Carlos Gaviria en la Corte Constitucional en un fallo de revisión. Y el magistrado Gaviria genera una jurisprudencia que luego se vuelve una línea jurisprudencial que está muy de la mano con las sentencias y los fallos que generaron la despenalización del aborto en 3 casos, en la misma línea. ¿Cuál es esa línea? Es una línea donde los magistrados fallan en derecho, no retirando del ordenamiento penal las conductas contrarias a la ley, sino despenalizando algunos tipos o partes de estas conductas penales. Entonces, dice el Código Penal, homicidio, y lo define.
el que matare a otro. Esa es la definición típica del homicidio. El que, es decir, el autor es genérico y el hecho que lo da el verbo rector es matar. El que quitare la vida a otro. ¿Qué pasa con el homicidio por piedad practicado por un médico? Es un homicidio porque alguien quita la vida a otro y eso típicamente en el código se llama homicidio. Igual que quien interrumpe un embarazo después del 4º mes de gestación incurre en un aborto. El aborto siempre será penalizado salvo 3 casos. El homicidio está penalizado en todos sus tipos, salvo en el caso en el cual se practique dentro de un marco de piedad y sea practicado por un profesional de la medicina. Siempre y cuando medie, al igual que en el tema del aborto, unas condiciones muy especiales. ¿Cuáles son las condiciones? En el caso de la eutanasia o la aplicación de la muerte como un derecho de decisión individual. Primero, que la enfermedad sea terminal. Primer elemento muy complejo de definir, Claro, porque toda enfermedad en sí misma es terminal. Cualquiera. En alguno de sus estadios podrá terminar siendo una enfermedad terminal. Que siendo una enfermedad terminal no tenga posibilidad de un tratamiento que alivie o palíe su sufrimiento. Más complicado todavía. Porque entramos a un concepto muy complejo y es la paliación de la enfermedad. ¿Qué es la paliación? El manejo del dolor. Hay enfermedades terminales que no duelen, pero son totalmente incompatibles con la vida. Entonces, eso, y el caso de las enfermedades mentales sí que es en ese caso un tema bien complejo. Dolor psíquico. Claro, pero es que la materialización del tema dolor en la escala que conocen y que manejan sobre todo quienes legislan o quienes administran justicia, que son los dos que están manejando este tema hoy, es un tema muy complejo. Entonces, aquí viene un tercer elemento que a mí me parece que es clave que miremos nosotros ahora, y es el elemento de que sea consentido por el paciente. Para que exista un consentimiento, hay que tener una capacidad de imputabilidad desde el punto de vista legal, es decir, hay que tener conciencia. Capacidad de consentir. Es conciencia. En el caso de las enfermedades mentales, cuando yo entraba, ustedes hablaban del Alzheimer, que es una enfermedad sumamente compleja donde el individuo termina en un grado de involución absoluto donde yo creo que tener un consentimiento es algo casi que imposible de conseguir en algún momento. Pero ese consentimiento, tal como está expreso en la sentencia origen, que es una sentencia hito, necesita ser desarrollado. Cuando ahora la Corte Constitucional le da la orden al Ejecutivo y le dice reglamente, toda vez que el legislativo no ha legislado sobre el tema, ¿qué pasa? Que el Ejecutivo legisla, perdón, el Ejecutivo administra, el Ejecutivo reglamenta. ¿Y cómo reglamenta? Dice, listo, tenemos listo el protocolo de la eutanasia. Usted agarra al paciente, lo acuesta, le limpia el vaso, le canaliza la vena y le pasa un poquito de anestesia y ese no es un elemento que reglamente la eutanasia como tal. Solamente el procedimiento para aplicar una dosis letal de medicamentos, que es un tema completamente diferente.
Aquí hay temas de alcance que hay que trabajar y que hay que trabajar de manera expresa e importante. El tema del consentimiento es un tema que hay que trabajar de manera muy profunda. Hoy se dio un debate académico, totalmente académico, muy interesante en la Universidad de Rosario, donde se debatía entre las dos líneas importantes. Yo diría que la línea clerical católica, representada por el Procurador General, donde no se debe despenalizar nada que la ley mosaica prohíba, y el quinto mandamiento dice, no matarás. Punto. Y no dice, no matarás, salvo excepciones de. Entonces, para él no existe otra línea diferente. Pero existen unas líneas de pensamiento mucho más liberales, mucho más libres en pensamiento, que dicen, es fundamental definir qué es un dolor irresistible, por ejemplo, que es una condición de salud incompatible con la vida, pero que no necesariamente es letal en el inmediato plazo. Y entonces empezaron a hablar de los casos particulares, como la esclerosis lateral amniotrófica, porque como todo el mundo conoce a Stephen Hawking, entonces todo el mundo decía, y el procurador decía, y entonces si lo hubieran matado hace unos años no hubiera hablado de los agujeros negros, y no hubiera hablado de no sé qué más cosas. Entonces el otro le decía, claro, y usted no estaría sufriendo porque seguiríamos siendo creacionistas, y eso termina siendo un debate como bastante interesante desde el punto de vista filosófico, pero que nada le aporta a la realidad médica. Claro, pero finalmente de lo que es que Stephen Hawking no haya solicitado, ¿sí? Claro. No, o sea, aquí es donde es un tema, o sea, finalmente el tema, y por eso a mí sí me parece que hay unas condiciones muy puntuales que dan una guía muy importante, que es lo que se está haciendo en estos países que mencionamos antes, sí, europeos, y es las condiciones donde la persona lo solicita en forma autónoma y libre, solicita la muerte, ¿sí? Y teniendo una enfermedad y un sufrimiento que se ya considere, y en este caso entra, es muy importante la opinión de quien lo sufre. Claro. Porque la medición del dolor, la medición de lo que mencionamos ahorita en enfermedades como depresiones especialmente resistentes y demás, es de quien lo sufre, ¿sí? Claro. Y ahí es un elemento que es bien importante. No se trata, y aquí es muy importante, eso sí está muy claro, no se trata de que es que los pacientes con ciertas patologías, todos se les va a dar muerte asistida, ¿no? ¿Sí? O sea, eso no es de lo que se trata ese concepto, de eso no se trata para nada lo que es ni la eutanasia ni lo que es la muerte médicamente asistida, ¿sí? Aquí es muy importante y se parte del concepto del beneficio, ¿sí? Del principio de beneficencia es el sujeto que sufre, ¿sí? Y se parte mucho, principalmente del principio de autonomía de la persona que decide en forma libre, ¿sí? Solicitar terminar con esa situación de dolor, ¿sí? Sí. De dolor que no solamente es físico, lo que mencionaba, claro, hay una parte emocional, claro, familiar, que es muy importante, quizás en muchos casos más importantes que el mismo dolor físico, ¿sí? Sí, ahí estábamos hablando cuando usted llegó también del tema de, al fin, ¿qué? ¿Cómo quedó en la ley? ¿Es, en este caso sería un homicidio por piedad? ¿O...? A ver, se despenaliza el acto médico de la interrupción de la vida. Es un homicidio pietístico. Ajá. Pero es un homicidio pietístico practicado por un médico que está facultado por virtud de la ley para poder hacerlo. ¿Y eso ya quedó jurídicamente en firme? Claro. ¿O todavía hay ambivalencia? O sea, existe la posibilidad de que los médicos, que es lo que es gran discusión, y sí, que lo que queríamos preguntarle específicamente es que los médicos en Colombia, ¿sí? Tanto los que participen de un comité, que ahí donde los psiquiatras ganamos mucha importancia y la gran preocupación, o sea, pues tiene el comité que dé el aval para el proceso de la eutanasia como tal, ¿sí? Y los médicos que estén involucrados directamente, sí, en el proceso de la eutanasia, existe la posibilidad que en Colombia estas personas, que ahí se ve claramente, no solamente se investigue el caso, sino que
existe la posibilidad de que sean de una u otra manera penalizadas por esa conducta. No, no existe. Siempre y cuando se cumpla con lo que dispone la resolución. ¿Qué dispone la resolución? La resolución dice claramente, a ver, lo leo en un segundo si lo encuentro. Aquí la tenemos. El objeto dice, por medio de la presente resolución se imparten directrices para la conformación y funcionamiento de los comités científicos interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad, los cuales actuarán en los casos y en las condiciones definidas en las sentencias C239 del 97, que fue la de la que hablamos inicialmente, la del maestro Carlos Gaviria, y la T970 del 2014, que la conocemos claramente porque es la que ha generado absolutamente todo este marco general de matadores, porque termina siendo como muy de juego de palabras. Que finalmente es lo que también mencionamos ahora. Nosotros, yo y parte de la discusión es consideramos que el Ministerio de todas formas continúa en parte con ese juego de palabras, por lo que hablar de muerte digna y la muerte con dignidad es un concepto muy amplio. Y no tiene nada que ver la muerte digna con la eutanasia. Finalmente, porque es que el derecho a morir con dignidad no implica que yo no pueda morir en mi lecho de enfermo de mi enfermedad. claro, o sea, finalmente aquí lo que mi decisión consentida es déjeme llegar hasta donde llegue. sí, uno de los puntos importantes que consideramos es que hay esa imprecisión, o sea, o si se habla del concepto de eutanasia específicamente y como lo tienen los países europeos, o se habla del concepto de muerte médicamente asistida, donde correcto, se habla específicamente de que el fin, o sea, el procedimiento tiene como fin a causar la muerte. Claro, y en el consentimiento informado no vamos a encontrar algo tan simpático como decir, el evento adverso más complejo que se puede tener es que no se muera. Sí. Terrible, sí. No, y es una realidad, y el consentimiento lo dice. El evento adverso más complejo que puede tener una situación es que el enfermo no muera. Claro, porque el protocolo va para que el enfermo muera. Bien, entonces, ¿por qué leía yo el tema de la definición? Porque aquí quien toma la decisión es simplemente se llama Comité Científico Interdisciplinario. Ese Comité Científico Interdisciplinario, de acuerdo con lo que dice la norma, tiene una integración particular y específica. Y la decisión tiene que ser tomada por el comité con un acta. Y el acta dice, se cumplieron todos los presupuestos para que este paciente tenga acceso a la muerte digna. En esa virtud, puede ser sometido a la muerte digna. Eso es un eximente de responsabilidad. Okay. Eximente de responsabilidad. Es decir, penalmente, quien lo aplique, forme parte del comité, sea el médico que dispense la orden de los medicamentos incluidos en los protocolos, o sea la enfermera que lo pone o el anestesiólogo que lo canalice, están eximidos de responsabilidad. Pero podríamos decir, o sabemos, o podríamos decir si hay escuelas no sé, escuelas jurídicas, podríamos llamar, en Colombia, que no están de acuerdo con eso. Ah, pero claro, pero por supuesto. Que digan que ya sí hay un delito. Ya esta resolución tiene 3 demandas de inconveniencia por parte de la Procuraduría General de la Nación. Ya el Consejo de Estado está estudiando las acciones de nulidad y restablecimiento de esta resolución frente al tema. Sí, yo supe que había una fundación cercana al procurador que había demandado penalmente a los médicos que hicieron la eutanasia. Al papá de Matador, claro. Lo que pasa es que aquí no cabe la responsabilidad. Igual que no cabe la responsabilidad en el médico que practique un aborto en uno de los 3 casos despenalizados por la Corte. No quiere decir ello que ellos no hayan practicado un aborto. No quiere decir que los médicos no hayan practicado un homicidio pietístico.
lo que ocurre es que tanto ese aborto como ese homicidio pietístico están despenalizados, es decir, no pueden ser sometidos a un proceso de responsabilidad penal o un proceso penal en este caso, de ningún tipo, porque están eximidos y exentos de responsabilidad por virtud de la misma norma. Bueno, yo creo que ahí estamos, o sea, discutimos al principio unos conceptos muy sobre lo que es eutanasia y lo de la muerte médicamente asistida. Hablamos de estas sentencias de la Corte, ¿sí? Tanto la del 97 como la del 2014, ¿sí? Y lo que queríamos, y yo creo que la parte que se viene ya también para preguntas finalmente, y que esperamos, vamos a tener un simposio en el marco del Congreso Nacional de Psiquiatría en Armenia en noviembre de este año, específicamente para hablar y ver cómo ha evolucionado este tema en Colombia, que como pueden ver los psiquiatras, tenemos un papel muy importante, muy importante, no solamente por ser de los especialistas que van a ser parte de esos comités que van a estudiar cada caso en particular, ¿sí? Sino porque también somos los que vamos de una u otra manera también no solamente a cuestionar, sino también a motivar la discusión sobre casos en donde posiblemente no se hable de un dolor físico, como mencionamos, sino las enfermedades que van a ser desafortunadamente de una mayor prevalencia, como son las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. O sea que nos deja muy tranquilos saber que hay una escuela importante a nivel jurídico en el país que defiende mucho la posición de que no estamos cometiendo ningún delito. Claro, ¿sí? Y eso, igual tenemos una del Ministerio Público total y completamente contraria. Creo que para nadie es un secreto cuál es la corriente intelectual y la corriente jurídica de nuestro procurador. Y yo diría que su ortodoxia ya un poquito excesiva dentro del marco de apego a la ley mosaica básica, y pues eso definitivamente en ciertos momentos va a ser un referente importante para trancar mucho el desarrollo óptimo de este evento. ¿Por qué? Porque todo servidor público es disciplinable en la medida en que tiene una obligación clara que le dan las normas. Y no siempre la objeción de conciencia puede ser un absoluto, porque podrá haber alguien que piense de manera mucho más liberal dentro del marco de la heterodoxia, y muy seguramente el procurador en el tiempo que esté, que pues no será mucho en la realidad, pero dejará una escuela incorporada, intentará disciplinar a este tipo de personas que estén en las instituciones públicas siendo servidores públicos. claro. Y eso puede generar algunos choques importantes en lo jurídico. Sin embargo, mi criterio, el mío, desde mi percepción como abogado y más como especialista en derecho médico, no existe ninguna posibilidad de que se vaya a generar responsabilidad penal sobre quien practique un homicidio por piedad, siempre y cuando tenga el aval del Comité Técnico Interdisciplinario. Eso nos deja, yo creo que muy tranquilos, es una muy buena manera de terminar este conversatorio, ¿sí? Y yo creo que, bueno, está abierta la discusión y esperamos tener otro espacio para que podamos seguir discutiendo sobre estos temas de bastante actualidad y de mucha controversia. Muchas gracias.